Muy buenos días para todos. Bienvenidos el día de hoy a la sesión académica de ASCON Regional Centro para el mes de julio. Uy, ya julio, ¿no? Como ha pasado el año de rápido. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas y a las personas que nos acompañan, no solo de la regional, sino de nuestras otras regionales de la Asociación Colombiana de Neonatología y también de las personas que se conectan de otros países. Siempre nos acompañan personas de Centroamérica y de Sudamérica, entonces bienvenidos. Este es un espacio académico y el día de hoy tenemos una presentación muy especial que espero pues que podamos aprender todos muchísimo. Nos acompaña la doctora Juana María Quevedo Sánchez. La doctora Quevedo es gastroenteróloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional de Pediatría. Doctora Quevedo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Podemos dar inicio a su presentación. Buenos días, muchas gracias, doctora Diana, por la invitación. Pues para mí es un honor estar ante este selecto público. Pues la verdad es que este es un tema muy bonito del cual aprendemos todos los días. Estos chiquitines realmente son un reto para todos. Aprendemos de ellos, aprendemos nosotros como gastroenterólogos pediatras de ustedes, de su experiencia. Entonces, pues espero que esta revisión nos sirva y pues podamos sacar conclusiones muy positivas para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, realmente de manera explícita, la presentación va a ser o va a tratar acerca de la nutrición enteral en el paciente o en el recién nacido prematuro. Entonces, hablando un poco de generalidades, han surgido muchísimos cambios en la nutrición del prematuro, especialmente en el prematuro extremo, en el menor de 1000 gramos, el cual tiene muchísimo mayor riesgo de restricción de crecimiento postnatal o también conocida como restricción del crecimiento extrauterino, ya que es al que más usualmente nos da miedo como empezar esa nutrición enteral de manera precoz y avanzar en volúmenes de manera adecuada. Entonces ya sabemos que esa falta de energía y de proteína en las primeras semanas de vida, incluso específicamente en la primera semana de vida, pues va a tener unas consecuencias y va a tener una repercusión sobre todo en ese crecimiento postnatal. Entonces el inicio de una nutrición precoz y un aporte calórico y proteico adecuado va a prevenir o nos va a ayudar a evitar esta restricción de crecimiento postnatal, nos va a ayudar con el crecimiento craneano, a tener una mejor talla final y desarrollo a los 12 a los 5 años de edad. Obviamente, aparte de la nutrición, van a haber otros factores que afectan el crecimiento postnatal, como lo son la displasia broncopulmonar, la presencia de enterocolitis necrosante y la sepsis. Se sabe que también que el neurodesarrollo se asocia al mejor cuidado nutricional y a los mejores logros de crecimiento, y pues ya hay evidencia suficiente acerca de los beneficios de la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. De hecho, pues digamos con los sustratos que hacemos la nutrición enteral, pues que básicamente sería la leche materna en primera instancia, pues vamos a garantizar aporte de vitamina D, de hierro y de luteína, cosas que no se pueden adicionar a la nutrición parenteral, por ejemplo. Es por esto que es necesario que se establezcan protocolos de manejo y vigilancia nutricional adaptados, por supuesto, en las diferentes unidades de manejo de estos recién nacidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición enteral en general en el recién nacido? Entonces, se define nutrición óptima en el neonato como aquella que da lugar a crecimiento y desarrollo adecuados sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras. El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría recomienda que el objetivo de la nutrición debe ser el lograr crecimiento postnatal adecuado a la edad gestacional, definido no solo por parámetros antropométricos, sino también por la variación de la composición corporal y retención de los diferentes nutrientes. Entonces vamos a hablar de dos tipos de nutrición enteral. La primera es la nutrición enteral trófica y la nutrición enteral total o completa. La nutrición enteral trófica es aquella administración de leche materna en lo ideal en cantidades que no tienen consecuencia nutricional, pero buscando favorecer la maduración intestinal y de disminuir la atrofia intestinal, ya que se sabe que la atrofia de la mucosa se observa en estudios que se han hecho en cerdos con 4 días de ayuno. Por eso insistimos en el inicio temprano, precoz
para estos pacientes en la primera semana de vida. En los menores de 750 gramos se iniciaría de 10 a 24 mililitros kilo día durante las primeras horas de vida, y en los mayores o iguales a 750 gramos de 30 a 40 mililitros kilo día, entendiéndose como primeras horas de vida iniciarla entre las primeras 24 y 48 horas después del nacimiento. En la nutrición enteral total es el aporte calórico total o completo que requiere el recién nacido recibido por vía enteral a unos volúmenes cercanos o entre 150 y 180 mililitros kilo día. Entonces vamos a empezar y nos vamos a centrar en la nutrición enteral temprana, también conocida como nutrición enteral mínima o trófica, y los beneficios para los recién nacidos prematuros. Entonces, en cuanto al desarrollo gastrointestinal, pues si bien tenemos un paciente que nos nace antes de tiempo y de manera fisiológica cuando el bebé está dentro del útero, va a deglutir o se va a tragar aproximadamente 200 a 250 mililitros por kilo por día de líquido amniótico. Entonces, al nacer se interrumpe este proceso fisiológico y es necesario darle continuidad a este proceso para el desarrollo de toda la mucosa intestinal con un sustrato adecuado durante esos primeros días. Entonces, lo ideal es tener el calostro precisamente para favorecer la proliferación de células epiteliales intestinales e iniciar a generar efectos tróficos mediante la producción de interleuquinas, de interferón, de factores de crecimiento, de factor de necrosis tumoral, de factores estimulantes de colonias y la misma eritropoyetina. El ayuno, y ya lo hablamos, con 4 días de ayuno, yo ya voy a tener microscópicamente una mucosa atrófica, y esto se traduce en disminución de las vellosidades y niveles de las criptas y disminución de la actividad enzimática y hormonal en general. Y como ustedes ven acá, esto es un paciente, es un corte transversal de una vellosidad en cerdos, de un lumen intestinal en cerdos, perdón. Entonces ustedes ven una mucosa completamente con vellosidades desorganizadas, con poca profundidad de las criptas, a diferencia de un paciente o un espécimen que tiene una nutrición enteral temprana. Entonces también se van a generar todo esto, se va a traducir en alteración de la absorción, en una alteración de la motilidad, y es muy frecuente en las unidades para nosotros la interconsulta por la distensión, por la ausencia del paso de meconio. Ya se ha descartado enterocolitis, se han descartado las causas orgánicas, se ha descartado obstrucción, y realmente tenemos como consecuencia que es de manera fisiológica o por no cumplir, digamos, con estas condiciones del inicio precoz de la enteral, alteraciones de absorción, de motilidad, incluso de digestión, porque también va a haber una alteración de la actividad enzimática y hormonal, lo cual va a traducirse en aumento de la permeabilidad intestinal. Por eso muchas veces, y esta es la explicación por la cual a veces las fórmulas semielementales no funcionan bien en estos pacientes. Y esto también va a generar translocación bacteriana y aumento de la probabilidad de infección. Esta figura pues, no está aquí tan clara, pero me parece bonita. Esto es un paciente con nutrición enteral más nutrición parenteral, donde vemos una adecuada profundidad de las criptas, unas vellosidades con buenas longitudes, se ve organizada esa mucosa, y macroscópicamente va a haber un mejor volumen intestinal, a diferencia de una mucosa lisa con tendencia a la atrofia en un paciente que solamente recibe nutrición parenteral total y está en ayuno. No hay diferenciación de las criptas, no va a haber diferenciación de las vellosidades, y la arquitectura de la mucosa va a estar completamente distorsionada. Tenemos también para todo esto evidencia Cochrane, y ya esto es algo que está claro y que así lo debemos cumplir. Entonces, hay evidencia para iniciar la nutrición enteral en los primeros 4 días de vida, y se sabe que esto no aumenta el riesgo de enterocolitis necrosante, especialmente en recién nacidos menores de 28 semanas o menores de 1.500 gramos, en los que ya vimos que es mucho más frecuente esa restricción del crecimiento postnatal. En los recién nacidos pretérmino con nutrición enteral que necesitan transfusión de sangre,
No hay evidencia suficiente para indicar si mantener la nutrición enteral durante el proceso de transfusión tiene algún efecto sobre enterocolitis necrosante. Y de esto me llamó también mucho la atención, y es que el residuo gástrico no valora la tolerancia de la nutrición enteral, ni es factor de riesgo para enterocolitis necrosante. Dar continuidad a la nutrición enteral durante el tratamiento con indometacina para ductus arterioso persistente es seguro, obviamente teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica del recién nacido. Demorar el inicio de la nutrición enteral, descontinuarla, prolongar la nutrición enteral trófica o avanzar lento va a llevar a un retraso en alcanzar los volúmenes. Y esto sabemos, más adelante lo vamos a ver, que tiene pues ciertas condiciones. Entonces, nos dice Cochrane que lo ideal es arrancar con 30 a 40 mililitros por kilo día en los recién nacidos prematuros extremos. Antes de 2017, que salió toda esta evidencia de Cochrane, avanzábamos más o menos entre 15, 20, 25 mililitros por kilo por día en estos recién nacidos prematuros extremos. Hay algunas otras consecuencias de esta nutrición enteral temprana o trófica, específicamente sobre microbiota. Recordemos que un bebé empieza a forjar su microbiota, desde el vientre a través de factores modificables y no modificables. Dentro de los factores modificables, precisamente, es la nutrición enteral que ofrezcamos a este recién nacido. Va a promover el desarrollo de esta microbiota, y se han hecho estudios comparando pacientes que han recibido de manera temprana nutrición enteral a manera de estímulo trófico versus nutrición parenteral total y ayuno, y sí se ha visto diferencia en diversidad bacteriana en muestras en heces, y esta diversidad bacteriana va a estar reducida al mes de vida. Entonces también es muy importante para promover el desarrollo de una microbiota saludable. El tipo de microbiota, la cantidad, la diversidad van a depender del sustrato que ofrezcamos, obviamente pues hablando en términos de leche materna donada o de una fórmula de bajo peso. También la inflamación intestinal es otro factor que va a afectar la microbiota. Entonces, pacientes, por ejemplo, que estén cursando con enterocolitis necrosante o que tengan una malformación o una patología estructural del tubo digestivo. Y también la inflamación intestinal, va a incidir directamente en la tolerancia de esta nutrición enteral. Obviamente, ofrecer nutrición enteral temprana me va a abrir una ventana para ofrecer otro tipo de sustratos por vía oral, como lo son, por ejemplo, los micronutrientes, que más adelante vamos a hablar de suplementación, y nos abre la posibilidad de la utilización de los probióticos. ¿Listo? Entonces, ustedes saben, nosotros recientemente, como Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, se ha publicado la guía colombiana para el uso de probióticos en la población pediátrica. Entonces, sí, el uso de probióticos para recién nacidos disminuye el riesgo de enterocolitis necrosante mayor o igual a estadio 2, reduce la mortalidad de enterocolitis necrosante, evita la aparición de sepsis tardía, disminuye el tiempo para lograr la nutrición enteral completa, lo vamos a poder hacer de manera más rápida, disminuye estancia hospitalaria, y todo esto, la evidencia nos apunta a que tiene mucho mejor efecto en recién nacidos prematuros extremos. Aquí están las cepas que tienen evidencia. Tenemos la Lactobacillus rhamnosus, el Rhamnosus gigi, Bifidobacterium infantis, el Bifidobacterium lactis bb12 y el Streptococcus thermophilus TH4 y el Saccharomyces boulardii. Solos o en multicepa, ¿sí? Se pueden utilizar. Siempre hemos tenido como ese tema en el paciente crítico, invadido, con catéter, el riesgo de traslocación bacteriana, pues lo ideal es que sean pacientes que realmente estén estables. En cuanto a respuesta inflamatoria, también hay suficiente evidencia del inicio de la enteral temprana, ya que sabemos que al no iniciarla de manera oportuna, vamos a tener atrofia de vellosidades, perdón ahí el error de ortografía, se va a aumentar en 4.5 veces el riesgo de enfermedad pulmonar crónica, y ojo, que en recién nacidos prematuros extremos este riesgo para enfermedad pulmonar crónica es está aumentado en 5.9 veces.
Se aumenta el riesgo de retinopatía del prematuro en 2.9 veces, mayor riesgo de tener 2 o más comorbilidades asociadas durante la estancia en la unidad neonatal, y un menor volumen enteral se relaciona a mayor displasia broncopulmonar en menores de 31 semanas de edad gestacional o menores de 1.500 gramos. Entonces, como ustedes ven, la invitación es a iniciarla de manera temprano y a hacer los progresos de volumen de manera oportuna y de manera constante, y ojalá en el menor tiempo posible. En cuanto a impacto en neurodesarrollo, entonces se obtienen mejores resultados y se garantiza el volumen, y me llamó mucho la atención esto, que bueno, aparte de iniciarla temprano, en neurodesarrollo me hablan mucho del volumen de la enteral. Entonces, también probablemente es porque mejora el aporte de macronutrientes desde la primera semana de vida hasta el primer mes en menores de 30 semanas o en pacientes con pesos que nazcan con pesos menor a 1.500 gramos. Mejora el volumen del cerebro, mejora la actividad en cerebelo y ganglios basales, y una menor duración de la parenteral. Hay evidencia que mejora la masa cerebral, específicamente a nivel de cerebelo, materia gris y ganglios basales. Entonces, bueno, hemos hablado de la nutrición enteral mínima, su definición, eutrófica, temprana, precoz. Entonces, ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces, vamos a hablar de los sustratos. Entonces, en primera instancia, hablaremos de leche materna. Es la primera alternativa, por supuesto, siempre leche materna. Se debe empezar la extracción antes de las primeras 6 horas de vida, con extracciones 8 veces al día hasta lograr el volumen, y posterior a lograr el volumen, de disminuir estas extracciones, hasta 6 veces. Puede ser manual o por bomba. Las guías lo que nos recomiendan es que sea por bomba. Sabemos que va a tener la leche materna un mayor aporte proteico, precisamente por ser una leche materna de antes de tiempo, mayores concentraciones de sodio y de inmunoglobulina A. El aporte proteico y energía obviamente va a variar de una madre a otra, de su biotipo, del tipo de alimentación. Y lo ideal es individualizar la fortificación. Sin embargo, pues es bastante complejo, porque lo tendríamos que hacer en términos de energía, y para esto necesitaríamos un procedimiento que se llama crematocrito, y de medición de cada macronutriente por separado, y esto se hace por neflectometría. Entonces, cosas o que se tienen únicamente disponibles en centros donde se hacen estudios de investigación. No es fácil realmente medir energía y medir macronutrientes para individualizar la fortificación de la leche materna. La cantidad de proteínas es el mayor limitante de crecimiento. Entonces, en estos pacientes se debe vigilar el crecimiento y el nitrógeno ureico. Si el crecimiento vemos que disminuye y el nitrógeno ureico es menor de 8, probablemente debemos pensar en aportar proteína de manera adicional. La leche materna donada, obviamente por el proceso de pasteurización, va a perder propiedades bioactivas, y se sabe también que tiene un contenido menor de proteínas. Sin embargo, mantiene las ventajas en el riesgo como prevención de riesgo de enterocolitis necrosante en relación a las fórmulas en general, y los estudios han demostrado buen crecimiento. Sin embargo, esta leche donada requiere casi en el 100% de las veces de una fortificación, y debe ser esta óptima. La idea es que pueda ofrecerse una alimentación mixta con fórmula. Generalmente estos pacientes terminan en esto. Los fortificantes, entonces, se utilizan cuando tenemos necesidades incrementadas de nutrientes en los recién nacidos pretérminos. Los nutrientes indispensables para suplementar la lactancia materna donada son las proteínas indispensables, el calcio, el fósforo, el zinc y el hierro. Los fortificantes disponibles son fortificantes comerciales, son multicomponente, o sea, vienen con todo lo anterior incluido, y un crecimiento postnatal adecuado lo vamos a observar con un volumen de alimentación enteral entre 135 y 200 mililitros por kilo por día. Hay que tener en cuenta que al fortificar la leche materna se va a aumentar la concentración de la misma, aumentando la osmolaridad. Y debemos tener siempre muy presente en estos fortificantes que las proteínas puedan ofrecer, o la marca comercial pueda ofrecer proteínas del tipo alfa-lactoalbúmina
por todos los beneficios que tiene vía serotonina. En cuanto a las fórmulas de bajo peso, fórmulas de prematuros, ustedes bien saben que son fórmulas concentradas en proteína y energía y tienen todos los nutrientes en general un poco más altos versus las fórmulas de inicio, las fórmulas para niños a término. Han sido diseñadas para lograr objetivos nutricionales en prematuros entre los 1000 y los 2000 gramos. Los recién nacidos prematuros extremos van a tener mayores requerimientos de proteínas, con cantidades de proteínas por 100 kilocalorías mayores o iguales a 3.5, casi de 4 gramos por 100 kilocalorías, y mucho más cantidad de proteínas van a requerir si ese bebé nació con restricción de crecimiento intrauterino o está en recuperación nutricional. En pacientes con restricciones de volumen podemos utilizar fórmulas isocalóricas. Recordemos el concepto de fórmulas isocalóricas, que son aquellas que tienen o cuentan con 1 kilocaloría por 1 mililitro. Se dice y se sabe que 230 o 300 mililitros diarios de leche cubren las recomendaciones de vitaminas y minerales, y debemos tener muy presente también la relación calcio-fósforo, que debe ser la correcta. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar la nutrición enteral trófica? Entonces, los estudios recomiendan iniciar la nutrición enteral trófica en el recién nacido dentro de las primeras 24 a 48 horas de edad postnatal, preferiblemente con calostro. La nutrición enteral, especialmente en el recién nacido prematuro, ha demostrado ser segura y existe suficiente evidencia acerca de los beneficios que ofrece. Mejora también la tolerancia a la alimentación, reduce la exposición a la nutrición parenteral total, que ya vimos cómo impacta específicamente en neurodesarrollo, sin incrementar el riesgo de generar enterocolitis necrosante. En los recién nacidos menores de 1000 gramos o aquellos pacientes que han tenido historia de asfixia perinatal severa, se puede retrasar hasta 48 horas el inicio de esta nutrición enteral trófica, y arrancaríamos con volúmenes de 10 a 20 metros kilo día en el recién nacido extremo. Sin embargo, ya vemos lo que nos recomienda Cochrane, unos volúmenes entre 30 y 40 los primeros 2 días de vida, y luego avanzarlo en una tasa de 15 a 25 mililitros por kilo por día. Entonces aquí hay tablitas también para el inicio de esta nutrición enteral trófica, que se van a dividir por peso al nacer, y la idea es, uno siempre se pregunta, ¿hasta cuándo mantengo ese inicio de nutrición enteral trófica? Y aquí está establecido, ¿no? Día 1, al día 2 vamos a aumentar, al día 4 vamos aumentando de acuerdo al peso. Contraindicaciones de la nutrición enteral trófica. Entonces tenemos contraindicaciones absolutas, que son pacientes con patologías estructurales intestinales, básicamente pacientes con gastrosquisis, con obstrucción intestinal, con historia de hilio paralítico, con enterocolitis necrosante, con perforación intestinal. No está contraindicado la nutrición enteral trófica en pacientes que han nacido con Apgar bajo, con dificultad respiratoria, con sepsis, con uso de inotrópico, con alteraciones en la glicemia, con ductus arterioso persistente estable hemodinámicamente. Pacientes tampoco está contraindicado si están en ventilación mecánica, incluso si están en alta frecuencia. ¿Por cuánto tiempo entonces vamos a mantener la nutrición enteral total? Entonces aquí tenemos en este cuadro los días de vida, como ustedes ven acá, hasta la segunda semana, y acá vemos que los pacientes están divididos por peso, y es muy importante el paciente que tiene alteración hemodinámica, en el cual vamos a retrasar únicamente por 2 días este inicio. Entonces, como ustedes ven, la nutrición enteral temprana se mantiene hasta por 5 días, y lo ideal es que después del 5.º día empecemos a buscar este volumen total o este volumen completo. Entonces, ¿cómo avanzamos la nutrición enteral en un recién nacido de alto riesgo? Que es como el grupito específico que vemos acá. Entonces, los estudios observacionales nos sugieren que regímenes conservadores de nutrición enteral podrían disminuir el riesgo de enterocolitis necrosante. Sin embargo, varios estudios que han evaluado los resultados de la nutrición enteral con un avance rápido versus uno lento no concluyen lo mismo.
También existe un metaanálisis con 9 estudios donde no se encontró beneficios de avances lentos en recién nacidos prematuros entre los 1000 y los 1500 gramos sobre enterocolitis necrosante y mortalidad, pero sí demoró el establecimiento de la nutrición enteral completa o total hasta en 1 y 5 días e incremento del riesgo de sepsis. Entonces, fíjense que incluso en estos pacientes lo que se hace es de pronto demorar un poquito el inicio hacia las 48 horas de vida, pero el avance debe ser prácticamente a la misma tasa. En los recién nacidos prematuros extremos, un avance rápido se asoció con un tiempo significativamente menor requerido para lograr la nutrición enteral completa y recuperar el peso al nacer, no riesgo aumentado de enterocolitis necrosante, ni de mortalidad, ni de interrumpir, la alimentación, y siempre tengamos en cuenta en nuestras mentes el neurodesarrollo. ¿Cuáles serían como las contraindicaciones para el aumento de la nutrición enteral? Entonces, paciente con inestabilidad hemodinámica, en choque, con una patología gastrointestinal estructural, con paciente que esté con inminencia de requerir intubación orotraqueal, pacientes con apneas severas y recurrentes. Relativas, dificultad respiratoria moderada severa, uso de indometacina, que ya lo habíamos visto en Cochrane, inotropía a altas dosis, y no se considera una contraindicación el uso del catéter umbilical, y esto lo debemos tener muy en cuenta. El incremento de volumen de la nutrición enteral de acuerdo al peso. Entonces, la nutrición enteral se debe avanzar con el objetivo de lograr una ingesta de volumen enteral entre 150 a 160 mililitros por kilo por día, así como 110 a 130 kilocalorías por kilo por día de energía y de 3.5 a 4 gramos por kilo por día de proteína. Y ahí estamos viendo, de acuerdo al rango de pesos, cuál sería como la tasa de aumento por día. Entonces, bien, dejando un poco ya la nutrición enteral mínima, trófica o temprana, vamos a hablar sobre la nutrición enteral completa. Se considera la nutrición enteral completa cuando se alcanzan volúmenes de 125 a 150 mililitros por kilo por día, y el recién nacido pretérmino recibe por vía enteral todo lo que requiere con relación al aporte calórico energético, que repetimos estaría entre 110 y 130 kilocalorías por kilo día, pero también recibe el aporte enteral completo de proteínas, de ácidos grasos esenciales y por supuesto de micronutrientes. Lo ideal es que debe alcanzar ese volumen total o completo a las 2 semanas en el recién nacido menor a 1000 gramos, y en el recién nacido entre 1000 y 1500 gramos alrededor de los 7 a los 10 días. Y esto a mí me parece sorprendente, pues porque nosotros no manejamos de manera rutinaria los bebés en la unidad, pues nos piden siempre como para cosas muy específicas, y sí veo yo mucho esta tendencia como a retrasar ese logro del volumen total. Entonces, hay suficiente evidencia que hay que lograrlo de una manera adecuada hasta en 2 semanas, como vemos acá, para los más chiquitines por debajo de los 1000 gramos. ¿Cuáles son las formas de aportar la nutrición enteral completa? Entonces tenemos 2 opciones, la nutrición enteral continua o la nutrición enteral por bolos, intermitente o por gabaje. En cuanto a la nutrición enteral continua, se realiza por sonda orogástrica o nasogástrica. Incluso hoy en día hay evidencia en recién nacidos del uso de sonda nasogástrica precisamente para evitar alteraciones del ciclo, succión, deglución y coordinación con respiración, para evitar como ese retraso en lograr la succión en los recién nacidos. Entonces, pues, y de hecho, pues por la nariz, ¿no? Con bomba de infusión en forma continua las 24 horas o en periodos de 4 a 5 horas con un máximo de 8 horas, con periodos de descanso entre medio. Las ventajas de la continua es menor distensión gástrica, menor riesgo de broncoaspiración, menor efecto termogénico del sustrato, vamos a requerir, o se van a requerir menos calorías para mantener el balance energético. Con desventajas, y a mí esto me parece muy importante, que disminuye la absorción de nutrientes, mayor riesgo de contaminación, y que es un modelo no fisiológico de circulación intestinal derivada de péptidos neuroendocrinos, es decir, que no va a ser fisiológica, digamos, la interacción del alimento
con toda la avalancha hormonal y enzimática del intestino. Mientras que la nutrición enteral por bolos, intermitente o por gabaje es la administración de volúmenes fraccionados cada 2 a 3 horas a través de sonda orogástrica o naso, forma manual, por declive o por bomba de infusión, perdónenme, ¿sabe? Las ventajas: genera producción cíclica de hormonas gastrointestinales, que esto es para mí súper importante, mejora el desarrollo y maduración intestinal, se instaura el ritmo de alimentación fisiológica con el ayuno y vamos a tener, o se ha visto, menor tiempo de progresión a la nutrición enteral completa. ¿Cuáles son los intervalos recomendados para aportar esta nutrición enteral intermitente? Entonces, algunos autores recomiendan cada 2 a 3 horas, pero para mejorar los resultados se indica alimentar a los recién nacidos cada 3 horas por las demandas sobre las tareas de enfermería, que es importante también tenerlo en cuenta, y ya que a partir de este momento se advierten cambios en la glicemia postprandial, sobre todo en los más chiquitines por debajo de los 1500 gramos, y por supuesto que va acorde con la velocidad de vaciamiento gástrico, que es aún más lenta en los recién nacidos prematuros. En cuanto a intolerancia alimentaria, entonces se define como si se presenta distensión abdominal, y esto es el aumento del perímetro abdominal en más de 2 centímetros en 24 horas, o presenta vómitos por 3 veces en 24 horas. Recordemos que ya Cochrane nos dice, no evaluemos el residuo gástrico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para evitar esta intolerancia alimentaria que ya vimos fisiológicamente por qué se puede presentar? Entonces debemos evitar el ayuno prolongado, insistimos en iniciar la alimentación en los primeros 4 días de vida en general en todos los recién nacidos, el uso de succión no nutritiva en pacientes con intubación orotraqueal, valorar el fraccionamiento de tomas a cada 2 horas o el uso de alimentación continua, en menores de 850 gramos, pasar en bolos lentos cada 2 a 3 horas, evaluar la alimentación continua, verificar la eliminación de meconio, valorar estimulación rectal y enema con solución fisiológica, pero ojo, únicamente en el paciente que tiene distensión abdominal y que ya hemos descartado patología estructural del tubo digestivo. No nos sirven hacer enemas con soluciones fisiológicas si el paciente no presenta distensión abdominal y también hay evidencia al respecto. La dosis de los enemas salinos son 10 mililitros por kilo, no exceder más de ahí porque a partir de ahí sí ya me aumenta el riesgo de enterocolitis necrosante. Verificar el tipo de leche, procurar siempre, siempre leche materna, por favor. Y en este punto se pueden evaluar las fórmulas extensamente hidrolizadas e incluso no es exótico y no es raro el requerir una fórmula elemental en intolerancia alimentaria secundaria, inmadurez del tubo digestivo en algunos lactantes donde ya le hemos descartado todo y lo vemos en las unidades, no le hemos descartado enterocolitis, le hemos descartado patología estructural o anatómica del tubo digestivo. Entonces, a veces echamos mano, perdón la expresión, de estos extensos hidrolizados o de fórmulas elementales. Les digo yo en las unidades neonatales, no tengan miedo a las fórmulas, de hecho hoy en día es válido hacer el top-down de las fórmulas, entonces yo puedo precisamente para favorecer esta tolerancia y lograr progresión de volumen rápida, empezar con un extenso hidrolizado y dentro de la misma estancia hospitalaria, cuando veo que el paciente va mejor, he logrado buenos volúmenes, hago el descenso y hago el desescalonamiento de las fórmulas. Si los valores de magnesio sérico están por encima de 2.5 miligramos por decilitros, hay que suspenderlo de la nutrición parenteral, ya que se ha identificado que esto favorece la intolerancia alimentaria. Y también es frecuente al inicio, cuando empezamos a usar la eritromicina, pues nos abrían los ojitos algunos colegas, pero pues sí, en recién nacidos prematuros hay evidencia como efecto prokinético de la eritromicina, como estímulo de la motilidad intestinal. Iniciamos con dosis de 10 miligramos por kilo por 48 horas y luego nos vamos con 4 miligramos kilo cada 6 horas por 5 a 7 días. Incluso a veces se requiere un poquito más, a veces hasta 2 semanas, pero lo que vemos es que rápidamente podemos quitar la eritromicina conforme va madurando este intestino. La evaluación nutricional
Entonces, pues es muy importante, por supuesto, la antropometría. Evaluamos en prematuros el peso de manera diaria, la talla y el perímetro cefálico de manera semanal. Se registra en curvas de crecimiento intrauterino, Fenton. Yo estuve, de hecho, revisando artículos de Fenton versus Intergrow, y pues Fenton es para evaluar crecimiento intrauterino, Intergrow extrauterino, y de hecho hay un estudio súper bonito de la preferencia de los neonatólogos, y a los neonatólogos, y lo veo yo aquí en Neiva, les gusta más Fenton. Yo también uso Fenton hasta las 40 semanas, hasta las 40 semanas corregidas, y veo que en canguro utilizan más Intergrow. Probablemente ustedes me puedan contar un poquito más de su experiencia al respecto. Luego, cuando completamos las 40 semanas, nos vamos a graficar por Organización Mundial de la Salud. El objetivo nutricional debe ser recuperar el peso al nacer entre los 10 a 14 días, y con un incremento del perímetro cefálico de 0.8 a 1 centímetro por semana, al igual que la talla. La monitorización sanguínea, entonces hacemos cada 15 días mediciones de calcio, fósforo, proteínas totales y fraccionadas, fosfatasa alcalina, urea, electrolitos y hemograma. En los recién nacidos, aquí me hablan un poquito del peso, me quedó como fuera de contexto la ganancia de peso acá. Entonces, en los recién nacidos prematuros, ellos deben aumentar más o menos 16 a 18 gramos por kilo por día, o 20 a 30 gramos por día. La talla del perímetro cefálico en promedio debe aumentar 1 centímetro por semana. En cuanto a restricción del crecimiento extrauterino o postnatal, vemos que la pérdida de peso es mayor cuando menor es el peso al nacer y la edad gestacional. Ya veíamos al inicio que los que más tienen riesgo de tener un pobre crecimiento postnatal son los extremos, los menores de 1.000-1.500 gramos. La restricción del crecimiento extrauterino no recupera su peso de nacimiento, sino hasta 20-30 días después. Entonces, con estos pacientes debemos tener un poco más de paciencia, y de hecho les enseño a los residentes que ese paciente que ya venía con un bajo peso al nacer, que fue extremo y que su progresión de peso en la unidad neonatal no fue tan buena, es al paciente que más tenemos que tenerle paciencia en ese primer año de vida, ¿sí? Y recordar que no todos los niños tienen un patrón de crecimiento igualito. Y esto lo deben comprender también las personas que hacen crecimiento y desarrollo, sobre todo en los primeros niveles. Las estrategias para, digamos, combatir esta restricción del crecimiento postnatal es el incremento de volumen. Y fíjense que insistimos mucho en el incremento de volumen. Y si el BUN está por debajo de 8 días, debemos aumentar fortificación. En caso de restricción de volumen, uso de fórmulas isocalóricas. Recordemos, isocalóricas, 1 kilocaloría por 1 mililitro. En cuanto a suplementación, entonces tenemos primero el hierro. Entonces, la profilaxis se debe iniciar a partir del mes de edad, a una dosis de 2 miligramos por kilo día, una vez logrado la nutrición enteral completa, hasta el año de vida. El tratamiento ya como tal de la anemia se hace a los 30 días por 4 a 6 semanas después de la última transfusión, y la dosis para anemia es 4 miligramos por kilo por día de hierro, y lo hacemos por 6 meses. Las multivitaminas las iniciamos cuando tolera un volumen mínimo de 100 mililitros por kilo por día, y esto va a asegurar el aporte de vitamina D3 mínimo, que es de 400 unidades internacionales por día. Obviamente podemos monitorizar en aquellos pacientes que estemos sospechando deficiencia a niveles séricos, y dar tratamiento para una deficiencia de vitamina D3. La lactancia, la leche materna fortificada y las fórmulas para prematuros, que usualmente vienen con 24 kilocalorías por 30 mililitros, en volúmenes de 160 a 180 mililitros por kilo por día, poseen la cantidad suficiente de vitamina D, por tanto, no deben suplementarse. Asegurar el aporte de calcio y fósforo por vía oral, ahí están las dosis, es también indispensable. A manera de conclusión, tengo estas dos tablas que resumen los beneficios, que son muchos más que los riesgos de la nutrición enteral temprana. Entonces, las conclusiones serían: por favor, empecemos nutrición enteral temprana tan pronto como sea posible. La alimentación enteral trófica debe durar muy poco
más o menos debe durar menos de 72 horas y nunca extenderse por más de 5 días y buscar esa nutrición enteral completa o total de manera rápida. Las tasas de inicio de esta nutrición enteral temprana han cambiado a 30-40 mililitros por kilo por día, evidencia Cochrane. Pensar en fortificar la leche materna de manera temprana. Y por supuesto también traigo las barreras que tenemos con la nutrición enteral temprana, me perdonan la tabla en inglés, y las estrategias para combatir estas barreras. Entonces, el riesgo siempre que tenemos de la enterocolitis necrosante o de perforaciones espontáneas intestinales, la dismotilidad del prematuro, y que en los últimos tiempos hemos aprendido mucho de esto en las unidades y saber que existe. ¿Sí? Saber que existe y dar pues el tratamiento adecuado, que hoy en día pues tenemos algunas herramientas para eso. Los episodios de mesis, la distensión abdominal, los residuos gástricos que ya aprendimos, hoy yo por lo menos sí lo aprendí, que ya la evidencia nos dice que de manera rutinaria no debemos medir residuos porque ni nos indican tolerancia a la enteral, ni tampoco nos predicen riesgo para enterocolitis necrosante. Y el miedo con la inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? Entonces, ese era el mensaje que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Doctora Quevedo, muchísimas gracias por la presentación, muy completa, muy como que refleja mucho lo que pues el objetivo de la alimentación en estos recién nacidos tan pequeños, que son como el reto que tenemos habitualmente, y que yo creo que muchos tenemos que romper como esos paradigmas respecto a lo que usted decía de alimentemos de forma temprana a estos bebés, no los dejemos sin vía oral una semana, 3 días, porque son prematuros. Precisamente porque son prematuros son los que debemos proteger, y sin duda alguna la piedra angular del manejo de estos recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer debe ser la nutrición. Doctora, tenemos algunas preguntas ya aquí en el chat. Entonces, bueno, pues felicitándola por la presentación. La doctora Isabela de la Hoz nos pregunta, para los que no tenemos fortificadores de leche materna y tenemos un bebé con nitrógeno bajo, ¿qué módulos de proteínas nos recomienda? Bueno, realmente en Colombia tenemos algo de limitación con módulos de proteína. Tenemos, me acuerdo, sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, tenemos el ProWeiNet, es un laboratorio reciente que es nuevo. Tenemos el ProWei Protein, porque algunos ya vienen con saborizantes, con algunas edulcorantes, y pues básicamente en estos momentos no tendríamos absolutamente nada más. Y ahí lo que nos toca hacer, pues nosotros realmente como gastroenterólogos hemos evitado como el hecho de concentrar fórmulas, ¿sí? Y pues nos toca manejar e irnos hacia volumen o irnos hacia fórmulas isocalóricas de 1 kilocaloría por 1 mililitro, que por supuesto le van a aportar un poco más de proteína, como el Infatrini, por ejemplo. Vale, doctora, muchas gracias. También nos preguntan qué fórmula isocalórica me recomienda. También una pregunta de la doctora Isabela, ya que teníamos la de Similac líquida, pero ya no está disponible en Colombia. Infatrini. Infatrini, de hecho, hay evidencia y la indicación de Infatrini es muy segura para el recién nacido prematuro y sobre todo en el que tú necesitas, ahorrar volumen. De hecho, la recomendación MiPres para el prematuro es displasia broncopulmonar y cardiopatía congénita de alto flujo. Entonces, Infatrini es una muy buena opción de 1 kilocaloría por 1 mililitro. Gracias, doctora Quevedo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Aún es útil medir el perímetro abdominal? Sí, el perímetro abdominal en términos, y de hecho me pareció muy curioso en la revisión, porque veo yo la tendencia en las unidades neonatales a que se distendió, suspendemos vía oral, intolerancia, descartar enterocolitis, placa de abdomen, etcétera, etcétera. Yo pienso que si medimos el perímetro abdominal,
de manera más rutinaria, o sobre todo en aquellos que estamos sospechando esa intolerancia vía oral, nos evitaríamos suspender o descontinuar tanta nutrición enteral. Pero cuando me pasa mucho que voy a valorarlos y yo, bueno, sí se ve un poco globoso ese abdomen, pero realmente está blando, el abdomen ha tenido buen paso de meconio. Entonces, sí, de hecho la definición de intolerancia está dada por esos aumentos de 2 centímetros por encima del basal en perímetro abdominal. La respuesta es sí. Y además debemos tener algo en cuenta que es muy importante, y es que muchos de estos bebés de pronto están con ventilación no invasiva con CPAP nasal, en los cuales la aerofagia es importante. Entonces la distensión no es algo porque es un hallazgo patológico relacionado con enterocolitis o un hilio, bueno, yo qué sé, sino es más por la aerofagia. Entonces de pronto antes de empezar el aporte enteral, extraer el aire que tenga en la cámara gástrica. Eso también mejora bastante la tolerancia en estos bebés. Se debe medir... Y ante la duda, si tengo buenas condiciones abdominales, digamos, lo ideal sería no progresar, pero no quitarla y dejar el volumen que venía tolerando. Y uno evalúa 1 a 2 días del no progreso y va evaluando el perímetro abdominal y los parámetros de tolerancia. Pero la idea es evitar al máximo suspender o discontinuar. Vale, acá nos preguntan también, ¿se debe medir la vitamina D o solo iniciar la suplementación? Pues realmente, si yo estoy dando un volumen óptimo, ¿qué nos dice la evidencia? Que si yo logro esa nutrición enteral completa o total y con esos volúmenes óptimos, como lo veíamos ahí hasta de 130 hasta 150 litros por kilo por día, ya sabemos que ese aporte de leche materna o de fórmula me está garantizando los requerimientos de vitamina D3. Entonces, no, la idea no es hacer una suplementación de rutina. Incluso en canguro tampoco se debe hacer una suplementación de rutina. Lo que yo debo hacer es garantizar el volumen total. Y si tengo dudas, en las unidades neonatales, de hecho, no medimos de manera rutinaria vitamina D3. Lo hacemos más en pacientes más grandes con situaciones clínicas específicas, ¿no? Por ejemplo, el obeso, el paciente desnutrido, pero pues ya el mayor de un mes de edad, pero de manera rutinaria, mediciones de vitamina D3 realmente no. Doctora Quevedo, ¿nos podrá recomendar de pronto algún nombre comercial de hierro multivitaminas en especial? Pues de hierro, yo creo que ustedes saben más de hierro que yo, y de multivitaminas. Yo recomiendo, me encanta el Pediavid con zinc. Yo, por ejemplo, yo ya sé en deficiencia en micronutrientes son aquellos pacientes que están desnutridos. Yo ya sé cuánto tienen 12 gotas al día, que es lo que yo necesito de aporte de vitamina A. De vitamina D3 a veces me queda un poquito insuficiente, y de complejo B, que básicamente yo las multivitaminas las doy por vitamina A, por complejo B, básicamente. A mí me encanta el Pediavid con zinc. Vale. Hierro sí, ¿Hasta cuándo se debe? Experiencia. Discúlpame, es que no te escuchamos. Que con hierro, la verdad, les soy sincera, no tengo tanta experiencia. Cuando yo veo los pacientes de canguro que me llegan con sus micronutrientes, literal, yo los dejo quietos. Sí, yo creo que el hierro, importantísimo lo que tú nos decías del inicio, ¿no es cierto? Entre la cuarta y la sexta semana, o una buena dosis, ¿no? 2 miligramos por kilo, no dejar pasar este tiempo para disminuir el riesgo, pues, de anemia que se va a presentar, pero, por ejemplo, tratar de modular. Acá nos preguntan... Discúlpame, Anita, y siempre, y les insisto mucho incluso a las mamás con el tema del hierro, porque todo el mundo dice hierro igual anemia. Obviamente, por supuesto, pero la repercusión más importante es el neurodesarrollo. Así es. ¿Hasta qué peso se fortifica la leche materna? Uy, no sé. Esa sí se la dejo a Dianita. No sé, Bueno, la verdad no. lo ideal con la leche materna, sí, por ejemplo, ahí decía, se inicia la fortificación con leche materna con 60 cc kilo día.
Sí, se puede empezar con ese volumen. Yo creo que el reto más grande que tenemos ahorita es la disponibilidad de los fortificadores de leche materna. Hubo un momento en que estaban muy descontinuados. Creo que ahorita nuevamente podemos tener fortificadores líquidos, que es como lo ideal, pero creo que el reto es más en tener la disponibilidad para poderlos fortificar, porque mucho tiempo no se tenía como acceso a ellos y digamos, algunos lo que estaban haciendo, Juanita, era fortificar la leche materna con fórmulas, por ejemplo, con una cucharada de fórmula para prematuro o con Neocate o bueno, con fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Qué opinas al respecto? Pues realmente nosotros, digamos, desde mi escuela, como ustedes ven, yo me formé en uno de los sitios más importantes de nutrición pediátrica en Latinoamérica. Nosotros, con nuestro grupo de nutrición, nosotros no somos partidarios de concentrar las fórmulas, ya que eso pues tiene otras consecuencias, ¿no? O sea, si bien es cierto, voy a aportar más de proteína, pero también es incierto qué tanta cantidad de proteína específica yo estoy aportando. Yo puedo hacer unos cálculos, pero también es complejo y va a llegar a un punto en el que puedo exceder ese nivel de proteína por kilo por día y me va a empezar a hacer un freno de crecimiento. Y lo otro es por osmolaridad y por concentración. Entonces, lo ideal realmente es lograr volumen de una manera rápida. Y por supuesto, pues con todas las estrategias que yo tengo y que ya hemos visto que nos toca hacer para mejorar la tolerancia gastrointestinal, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, una fórmula extensamente hidrolizada. La fórmula extensamente hidrolizada tiene 0.67-68 kilocalorías por mililitro, al igual que una fórmula de inicio. Tendría mucho mejor densidad calórica una fórmula de bajo peso de prematuros, que es esto que da 0.72 kilocalorías por mililitro aproximadamente en promedio. Una fórmula elemental también está más o menos por eso, por 0.7, 0.8 aproximadamente, dependiendo la marca. Entonces depende de lo que tú necesites, ¿sí? Necesito energía o necesito proteína. Y por supuesto tenemos el aval hoy en día para usar las fórmulas isocalóricas como el Infatrine, que incluso ya viene en presentación líquida también. Pero básicamente Nos pregunta el doctor Luisa Sabache. Bueno, que si nos podrías explicar algo más sobre las fórmulas extensamente hidrolizadas, de pronto disponibilidad, referencias bibliográficas, me imagino que para utilizarla como de forma estándar para la alimentación del prematuro pequeño. ¿Tú qué opinas? Pues realmente sí se podría utilizar, o sea, siempre de primerito gol estándar arrancamos con leche materna, ¿sí? Con leche materna y de hecho si yo necesito complemento, porque en este caso sería un complemento, porque reemplazaría una toma de leche materna a diferencia del suplemento que es algo adicional a. Entonces, como complemento, yo le podría adicionar una fórmula extensamente hidrolizada, pero depende del problema que tú tengas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero energía y proteínas, te va a ir mucho mejor con una fórmula para prematuros, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, esas fórmulas para prematuros en general tienen entre el 20 y el 30% de triglicéridos de cadena media, todas. Incluso antiguamente cuando no teníamos extensos hidrolizados en Colombia para colestasis, utilizábamos fórmulas de prematuros para los niños con colestasis más grandes. Entonces, realmente siempre les digo que una fórmula para prematuros, para malabsorción es excelente, realmente es excelente. Hay muchas que ya traen un grado de hidrólisis parcial, vienen reducida en lactosa, porque ustedes saben que la actividad de la lactosa va a variar de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Entonces, vienen reducidas en lactosa sin quitársela, porque acuérdense que nosotros, yo siempre les digo a mis residentes, nosotros aquí somos lactosa lovers. La lactosa es prebiótico, tiene efecto antimicrobiano, tiene efecto protector de mucosa, ayuda a la absorción de calcio, hierro, fósforo, entonces vienen reducidas, pero no les quitan la lactosa. Y vienen con triglicéridos de cadena media, que si recordamos la fisiología de los ácidos grasos, los de cadena media tienen una absorción facilitada y no necesitan de todo ese proceso complejo de sales biliares y formación de micelas para su absorción. Entonces son fórmulas realmente muy buenas, incluso para mala absorción, ¿sí? Entonces, si yo necesito energía y proteínas,
y tengo leche materna insuficiente, como complemento yo me voy con una fórmula para prematuro. Ojo, el paciente que ya me genera intolerancias, pues me voy con las estrategias básicas, ¿no? Entonces, paso a bolos en 2 horas, descansando 1 hora, paso en bolos de infusión o paso a nutrición enteral continua. Si me presenta algo de distensión y he descartado todo lo orgánico, y distensión y ausencia de paso de meconio, entonces le ayudo con unos enemitas de solución salina que no deben ir más allá de 3 a 5 días, también nos dice la evidencia. Y si definitivamente persiste con esa intolerancia, con la fórmula de prematuros, yo ya me puedo ir con el extenso hidrolizado, manteniendo la lactancia materna, porque ojo, aquí no estamos hablando de alergia, ¿no? Por supuesto, tengo que hacer una intervención nutricional a la mamá para que esa alimentación de ella sea lo más saludable posible, porque pues es ampliamente conocido los tancados de agua de panela que se nos toman nuestras mamitas y la alimentación demasiado líquida, caldos, sopitas, en lugar de tener una buena porción de proteínas, frutas y verduras, por ejemplo. Me gusta hablar mucho y me voy por las ramas. Entonces, sigamos. Entonces, si tengo intolerancia, me voy con los extensos. Entonces, ojo que no todos los extensos nos sirven. Yo debo tener una fórmula, un extenso hidrolizado que sea semielemental. ¿Qué es semielemental? Que lo debo escoger por el carbohidrato y lo debo escoger por la presencia de triglicéridos de cadena media, es decir, el tipo de grasas. Entonces, tengo fórmulas extensamente hidrolizadas que netamente me sirven para alergia, ¿sí? Y tengo extensos hidrolizados semielementales que pueden tener o no lactosa y deben tener triglicéridos de cadena media, ¿sí? Entonces, esto a mí me encanta mucho el tema de fórmulas. Entonces, yo tengo un paciente con leche materna, que ustedes saben que la leche de mamífero que más tiene lactosa en el mundo, pues es la leche materna. Entonces, ahí le estoy dando lactosa sí o sí. Entonces, no tendría necesidad de quitársela, ¿verdad? Entonces, tengo leche materna y me voy con una semielemental o con una semielemental, no, con un extenso hidrolizado que tenga triglicéridos de cadena media y que tenga lactosa porque lo tengo con leche materna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Que tienen triglicéridos de cadena media y que tienen lactosa. Se llaman Pepticineo y se llama Altera de Nestlé. Y si definitivamente es un paciente con intolerancia tenaz en el que tengo datos de malabsorción intestinal, porque es que ya vimos todas las consecuencias de no empezar temprano un enteral y nos pasa, y nos pasa y lo seguimos viendo y por diferentes razones. Y yo siempre digo que uno la invitación es a aprender, a ver la evidencia y a actuar, ¿no? Pero yo también siempre digo que una decisión clínica solamente la entiende y la comprende el que está en esos zapatos en ese momento, ¿sí? Entonces no podemos entrar a juzgar, oye, ¿por qué te demoraste en empezarle la enteral? Pero sí sabemos de los efectos y de las cosas negativas que esto trae en absorción, en digestión, en absorción y en motilidad. Entonces van a haber casos donde ya no tienen leche materna y que tengo que tener un extenso hidrolizado. En este caso, lo ideal sería, con una mala absorción muy severa, utilizar una fórmula semielemental que no tenga lactosa y que tenga triglicéridos de cadena media. Y pues básicamente ahí todas las marcas lo tienen, ¿sí? Básicamente todas las marcas. Obviamente uno tiene sus preferencias, pero pues aquí no voy a entrar en conflicto de marca, ¿sí? Pero básicamente, pero si me preguntan un paciente con una mala absorción intestinal severa y que encima de todo tenga algo de colestasis multifactorial porque ha tenido parenteral prolongada, porque ha tenido sepsis, porque ha tenido antimicóticos, furosemia, lo que ustedes quieran, pues yo me voy con uno que tenga mínimo 50% de triglicéridos de cadena media, ya les dije el nombre con eso. Gracias, doctora Quevedo. También nos preguntan sobre el uso de probióticos para esta población. ¿Qué opinas? Pues ya hay suficiente evidencia, como vieron ustedes ahí, pues me faltó colocarles la referencia, pero si quieren les mando la bibliografía. Este año se publicó la Guía Colombiana del Uso de Probióticos en la población pediátrica y definitivamente el uso de probióticos sí disminuye la presentación de enterocolitis necrosante
mayor o igual a grado 2, ¿sí? Disminuye la estancia hospitalaria, mejora el tiempo de lograr esa nutrición enteral total o completa. Entonces la respuesta es sí. Si ustedes tienen un paciente realmente muy inestable, invadido, con soporte inotrópico alto, pues el riesgo de translocación probablemente va a tener importancia, va a tomar relevancia, y pues ese paciente que está realmente llevado y vuelto nada, pues por colocarle un probiótico no, pues no le va a hacer, pues no va a ser algo que le determine la evolución. Entonces, la cuestión es sí, hay que usarlo. Se usa, se recomienda, solito, multicepa, como ustedes quieran. En Esta pacientes pregunta me estables. encanta. La hace la doctora Nidia Barrera y dice, ¿algún comentario del uso de calostro en la mucosa oral en las primeras 6 horas de vida? Lo que tú decías, ese estímulo no nutritivo en los carrillos de los bebés pequeños, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad es la primera vez que lo escucho, no lo había escuchado. Eh, de hecho, es una de las estrategias para prevenir intolerancia a la vía oral, ¿sí? Porque ya aprendimos que, y yo lo aprendo mucho, sobre todo en una unidad donde voy con bastante frecuencia, que esas estrategias desde el inicio para evitar esa intolerancia, y la mayoría de esas intolerancias no resultan siendo nada, sino netamente atribuidas a la inmadurez del tubo digestivo. Entonces, dentro de las estrategias para ello, pues es esa nutrición enteral temprana, y es ese estímulo, esa succión no nutritiva en el paciente realmente al que no le puedo iniciar con, por ejemplo, el que está intubado y el que está hemodinámicamente estable. Ahora, con el calostro en los carrillos, la verdad, Dianita, no había escuchado nada. No sé tú qué nos puedas contar al respecto. Pues sí, eso es algo que realmente hay unos estudios muy interesantes que hablan sobre los beneficios de utilizarlo. Obviamente no, pues es un volumen pequeño de calostro, medio centímetro en los carrillos. Eso estimula bastante la producción. La doctora Quevedo sabrá más que de pronto muchos de nosotros, la producción hormonal, disminuye el riesgo de la atrofia de las vellosidades, mejora la motilidad, disminuye el riesgo de enterocolitis. Obviamente esto es adicional, ¿no es cierto?, al aporte enteral que ya estará recibiendo se ve por sonda, sino Claro. adicionalmente se puede poner. Es algo pues que sistemáticamente no tiene un nivel de evidencia pues para decir que lo tengamos que hacer siempre, pero es algo que se ha estado estudiando y que ha mostrado resultados muy interesantes. Y ya Sí, la última sería. pregunta para terminar, doctora Quevedo, el riesgo de sepsis por probióticos en prematuros y que Pues, si la inmunoterapia desde el primer día reemplaza los probióticos en esos prematuros. inmunoterapia se refiere a. Inmunoterapia, doctora Ángela, si nos puede ampliar esa parte en el chat. Pero bueno, empecemos con la primera parte de la pregunta mientras que ella nos explica un poco más el riesgo de sepsis por probióticos en prematuros. En prematuros. Realmente la evidencia es mínima para prematuros, y para niños más grandes realmente se han reportado casos anecdóticos, sobre todo con cepas desde Saccharomyces, ¿sí? Pero siempre decimos lo que yo les decía anteriormente. Entonces, yo tengo un paciente muy invadido, inestable hemodinámicamente, colocarle un probiótico a sabiendas de que puedo tener ese riesgo de translocación bacteriana, pues no me va a generar ningún beneficio, ¿sí? Ni tampoco va a modificar el curso de lo que de lo que le está pasando a ese neonato en ese momento. Pero en el paciente que está estable, ese paciente se le puede iniciar probióticos sin ningún problema. Y Incluso con la inmunoterapia, disculpa. que incluso con catéteres, ¿no? Con PI, Ok. con centrales. Ok. Sobre la inmunoterapia es en relación al uso de calostro de leche materna, que si esto podría reemplazar los probióticos en esos prematuros desde el primer día. Pues es que volvemos al tema, si inmunoterapia se refiere al calostro, pues es que es lo ideal. Lo ideal es iniciar ese estímulo enteral temprano con calostro en las primeras 24 a 48 horas, así que la respuesta es sí.
siempre se va a preferir por encima de cualquier otra cosa. Así es. Bueno, doctora Quevedo, ya no tenemos más preguntas en el chat y ya pues en aras del tiempo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos deja claridad absoluta en muchos conceptos, aprendimos muchísimo y por ahí preguntaban, ¿la charla queda disponible? Sí, nuestras charlas de todas las regionales que hace ASCON quedan disponibles y grabadas en el canal YouTube y también en la página web. También por los diferentes chats que tienen de miembros ASCON, los envían, entonces van a estar disponibles estas grabaciones para que ustedes las consulten. Doctora Quevedo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por haber compartido este espacio con nosotros. Feliz Muchísimas resto de gracias a día para ustedes. todos. Muchas gracias a ustedes y aprendí también muchísimo hoy de ustedes. Muy, muy, muy amables.